Existen personas que jamás caminarán ni escucharán su propia voz. Hay niños siendo agredidos en este mismo momento mientras miras este video. Y aún así, algunos llaman a todo esto el milagro de la vida. La verdad es que nadie pidió nacer y esto no es solo un meme, es una denuncia. Cuando una mujer queda embarazada, el mundo entero lo celebra, pero nadie se pregunta qué es exactamente lo que se está creando allí. Porque no es solo un bebé, es una futura estadística de sufrimiento. Alguien tendrá cáncer, alguien será traicionado por quien ama, alguien trabajará durante décadas solo para morir endeudado, será agredido por un padre alcohólico, deseará la muerte en su infancia, y nadie quiere hablar de esto cuando se celebra un nacimiento. Solo dicen, ¡qué bendición! Sin embargo, el filósofo David Benatar dice lo que nadie quiere oír. Traer a alguien al mundo es un acto cruel. No lo dice con ira, sino con lógica, rigor y valentía. El problema es este. El sufrimiento es una certeza. El placer es opcional y aún así seguimos actuando como si la vida fuera siempre un regalo, cuando en la mayoría de los casos es una deuda impagable. Con cada nacimiento la ruleta vuelve a girar. Quizás ese niño viva bien. Quizás sea asesinado a los 6 años por una bala perdida. Quizás se convierta en un genio que cambie el mundo o en un sin techo ignorado por todos hasta morir solo. Y aún así aplaudimos el nacimiento, como si generar otra conciencia para el mundo fuera un gesto de amor, cuando puede ser solo un acto de egoísmo, ignorancia o conveniencia. En su libro Mejor nunca haber sido, David Benatar escribe: la existencia trae dolor. La inexistencia no trae nada. El nada no extraña el placer, pero la existencia siente dolor y eso es suficiente para que nacer sea un error. En este video abordaremos una idea que muchos prefieren ignorar. Quizás la vida no sea un bien que deba ser dado, quizás sea una carga que debe ser evitada. Nos sumergiremos en los argumentos del antinatalismo con valentía, sin romanticismo, eufemismos ni piedad. La vida no es un regalo, es un contrato firmado por otra persona que pagarás hasta la muerte, con intereses en dolor. Quien dice que vivir es bueno, generalmente habla de sí mismo o de una versión editada de su propia historia. Pero el nacimiento no es la entrada a un parque de atracciones, es el inicio de una sentencia donde el sufrimiento es obligatorio y el placer condicional. La propaganda de la vida como un regalo es una de las más exitosas en la historia humana. Desde la cuna nos enseñan a agradecer por la existencia, incluso cuando es insoportable al niño que le pegan y luego le dicen, fue por tu bien. Al joven con depresión que escucha, hay gente en peores situaciones. Al anciano abandonado que todavía se siente culpable por quejarse. Romantización ciega es lo que David Benatar llama la ilusión del sesgo pronatalista. Escribe que las personas sobreestiman la calidad de sus vidas y subestiman cuán común es el sufrimiento. Y esto alimenta la creencia de que vale la pena nacer. Pero basta con salir a la calle con los ojos limpios para ver lo contrario. Personas en filas de hospital esperando morfina que no llega. Niños con hambre durmiendo en un colchón en el suelo. Personas que ríen por fuera y se están matando por dentro. ¿Qué hay de regalo en eso? Y no estamos hablando de excepciones. Según la OMS, más de 700 personas se suicidan al año, y esos son solo los casos registrados. La depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo. Casi 1.000 millones de personas viven en la pobreza extrema. La vida cuando se analiza a gran escala no es una bendición, es una batalla mal distribuida. Algunos sangran todos los días, mientras que otros viven ajenos, protegidos por la suerte genética, geográfica y económica. David Benatar afirma que el sufrimiento importa más que el placer porque es más profundo, más duradero, más destructivo. Puedes pasar 5 años viviendo bien y solo bastan 5 segundos de tragedia para querer acabar con todo. Esto tiene un nombre: asimetría del sufrimiento. Attar sostiene que la existencia siempre trae algún nivel de dolor,
mientras que la inexistencia, por definición, trae cero. No es neutra, es superior, porque donde no hay conciencia, no hay dolor. Siempre es malo traer a alguien a la existencia cuando sabemos que inevitablemente esa persona va a sufrir. Piensa en los dolores que no se olvidan. La madre que perdió un hijo y nunca más durmió bien. El abusado en la infancia que vive en disociación. La mujer con endometriosis que trabaja sentada con un corsé de espinas. El hombre que se levanta cada día sin motivo y aún así sigue. Estas historias están por todas partes, pero la ideología natalista exige que lo ignoremos, porque admitirlo sería enfrentar la verdad más cruel. El sufrimiento no es un accidente de la vida, es su centro de gravedad. Incluso las personas felices deben convivir con el dolor ajeno. La empatía, cuando es real, es una carga porque es imposible estar pleno cuando sabes que hay sufrimiento injustificable en cada esquina. Benatar escribe: la mayoría de la gente vive peor de lo que cree. Están tan adaptados al dolor que lo han normalizado. Lo que llaman resiliencia puede ser simplemente un adormecimiento. Esta es la farsa del regalo. La vida se vende como un bien absoluto, pero no tiene garantía, no tiene devolución, no tiene opción. Simplemente naces. Y a partir de ahí, estás obligado a lidiar con todo lo que viene después. Si nunca hubieras nacido, nunca habrías llorado, nunca habrías sido traicionado, nunca te habrías despertado a las 3 de la mañana con el corazón colapsado. Y lo más importante, tampoco habrías extrañado nada de eso. Nadie llora por no haber nacido. La inexistencia no tiene nostalgia, ni angustia, ni vacío. Es neutra. Y por eso, según David Benatar, es superior a la existencia. Aquí reside el punto central del antinatalismo, la asimetría moral entre dolor y placer. Una idea contraintuitiva a primera vista, pero devastadora cuando se comprende bien. Benatar no dice que la vida no pueda tener momentos buenos. Dice que esos momentos no compensan los malos porque el dolor tiene un peso mayor y lo peor es inevitable, mientras que el placer es incierto. Benatar propone 4 escenarios para el análisis ético. 1. Si alguien nace y siente placer, eso es bueno. 2. Si alguien nace y siente dolor, eso es malo. 3. Si alguien no nace y no siente dolor, eso es bueno. 4. Si alguien no nace y no siente placer, eso no es malo, porque no hay nadie para lamentarlo. Esta simetría entre la ausencia de dolor, que es positiva, y la ausencia de placer, que es neutra, es la base de su argumento. Solo la existencia puede generar sufrimiento. La no existencia solo lo evita. Piensa bien, nadie lamenta no haber existido en el siglo XIV. Nadie sufre por no haber disfrutado de las fiestas de la antigua Roma. Pero cada día millones se lamentan profundamente estar vivos. Ahora, la frase de Benatar, que lo define con precisión quirúrgica, es: la ausencia de sufrimiento es buena, incluso cuando no hay nadie para beneficiarse de ello. La ausencia de placer no es mala, a menos que haya alguien que lo pierda. Este pensamiento desmonta la noción de que vale la pena nacer solo por la posibilidad de ser feliz, porque esa posibilidad nunca compensa el paquete obligatorio del dolor. Si queremos llevar este debate de la teoría a la realidad, solo hay que mirar alrededor. Un niño nace con una enfermedad degenerativa. Nunca hablará, correrá o jugará. Morirá antes de los 10 años. ¿Qué hay de justo en darle esa existencia a alguien? O un bebé abandonado en un orfanato fruto de una violación. O alguien que a los 13 intenta su primer suicidio porque ya ha entendido que el mundo no fue hecho para ella. Si estas personas nunca hubieran nacido, no estarían perdiendo un milagro, estarían siendo salvadas de una experiencia profundamente injusta. Benatar no está diciendo que toda vida es sufrimiento absoluto, sino que ninguna vida está libre de él. Y en un mundo donde el dolor puede ser brutal, involuntario e irreversible,
Él argumenta que la no existencia es la única elección moralmente segura. Detrás de esta lógica hay un concepto que el sentido común rechaza con fuerza. El placer es un lujo, el dolor es una deuda. Puedes vivir una vida entera sin grandes alegrías y nadie te considerará una tragedia. Pero si eres violentado, torturado, enloquecido por el luto, todos lo verán como intolerable. ¿Por qué? Porque instintivamente sabemos que el dolor tiene más peso. David Benatar escribió: la mayoría de las personas que dicen que la vida vale la pena solo pueden decirlo porque están vivas. Están atrapadas dentro de su propio sesgo, incapaces de evaluar objetivamente si la existencia vale la pena. La gran manipulación cultural es esta: convencer a todos de que estar vivo es siempre mejor que no estarlo. Pero esto no es un hecho, es un dogma. Y como todo dogma, sirve para proteger a quienes ya están dentro, no a quienes todavía pueden ser salvados. Cuando una pareja tiene un hijo, nadie le pregunta al niño si quería nacer, porque en el fondo todo el mundo sabe la respuesta. Dar a luz es la única forma de imponer una vida entera a alguien sin consulta, sin consentimiento, sin cláusula de salida. Y aún así, quien engendra una vida es tratado como un héroe, como si hubiera hecho un favor, como si hubiera dado algo, cuando en realidad puede haber condenado a alguien a una existencia que nunca pidió. David Benatar es directo. Ningún beneficio potencial justifica imponer riesgos de sufrimiento extremo a alguien sin su consentimiento. Y aquí está el problema. Nadie nace por elección propia. Esto por sí mismo ya crea una tensión ética. Pero lo peor es que, al contrario de lo que muchos dicen, la mayor parte de las personas no tienen hijos por altruismo. Los tienen por carencia, por vanidad, por presión social, por miedo a quedarse solos. Porque quieren dejar un pedazo de sí mismos en el mundo. Porque quieren ser amados incondicionalmente. Y esto tiene un nombre: egoísmo reproductivo. Si le preguntaras a alguien: ¿puedo exponerte a dolores físicos, mentales y emocionales profundos sin la certeza de que te gustará la experiencia? Nadie diría que sí. Pero cuando se trata de engendrar un hijo, este pacto forzado se convierte en poesía. Es un milagro, dicen. No, no lo es. Es un acto unilateral, irreversible y a menudo motivado por razones personales disfrazadas de amor. Veamos un ejemplo brutal y real. Una pareja tiene un hijo con una enfermedad rara. El niño vive postrado en una cama, sin habla, sin autonomía. Los padres dicen: es nuestra alegría, nos ha enseñado mucho. Pero, ¿y él? ¿Quién garantiza que esa vida limitada de dolor constante valía la pena ser vivida? ¿El amor de los padres justifica el dolor del hijo? ¿O esto es solo una racionalización post facto para lidiar con la culpa? Benatar nos advierte sobre esto con precisión. Las personas no procrean para beneficiar al niño, sino por razones que las benefician a sí mismas. El supuesto beneficio para el niño es una justificación creada después. Claro, hay padres que cuidan con dedicación, que se sacrifican, que sufren con ellos. Pero el punto aquí no es si algunos padres hacen lo mejor que pueden, es que la decisión de traer a alguien al mundo parte siempre del deseo de quien ya existe, nunca de la necesidad de quien va a existir. Y ese deseo puede venir disfrazado de nobleza, pero nace de un impulso humano muy básico.
la voluntad de dejar una huella, de sentirse necesario, de llenar un vacío. Otro ejemplo: personas que tienen hijos para salvar su matrimonio, o porque ya están en edad, o para seguir la tradición familiar, o porque todo el mundo lo está haciendo. El niño se convierte en un proyecto, un símbolo, una distracción, todo menos un ser libre. Benatar enmascara este tipo de lógica. Incluso cuando los padres tienen buenas intenciones, eso no cambia el hecho de que crearon un ser capaz de sufrir sin su permiso. Esto es lo que hace que el acto de engendrar a alguien sea tan éticamente delicado. No se trata de malas intenciones. Se trata de la imposibilidad de garantizar que el otro vaya a agradecer por haber sido puesto aquí. La mayoría de las personas no quiere oír esto porque exige enfrentar el hecho de que detrás del acto de procrear puede estar solo el reflejo de una carencia existencial, el miedo a ser irrelevantes. Y para el niño, esto significa ser lanzado al mundo para cumplir una función que no eligió. Crear a alguien no es darle una oportunidad, es darle una sentencia con cláusulas impredecibles. Y cuando la motivación detrás de esto es personal, íntima, egoísta, entonces el nacimiento no es un gesto de amor, es un gesto de poder. La mayoría de las personas que dice amar la vida está simplemente bajo el efecto de un anestésico evolutivo, una ilusión útil que nos mantiene funcionando incluso cuando todo se desmorona. Ser humano es, entre otras cosas, ser engañado por la propia mente. Sientes alegría, propósito, incluso momentos de plenitud. Pero esto no es porque la vida sea realmente buena, es porque tu cerebro fue programado para hacerte continuar, cueste lo que cueste. David Benatar no se limita a la filosofía. Toca un tema que muchos filósofos evitan: la biología. Nuestra percepción de la vida está moldeada por mecanismos evolutivos que favorecen la supervivencia, no la verdad. Es decir, el hecho de que creas que vale la pena no es un argumento. Es solo un síntoma del sesgo adaptativo que la naturaleza instaló dentro de ti. La selección natural no se preocupa por el sufrimiento individual. Selecciona lo que funciona para mantener los genes en circulación. El optimismo, la esperanza y la negación son herramientas evolutivas. Puedes estar al borde del colapso, pero aún así creer que mejorará. Esto no es lucidez, es programación. La psicología evolutiva ya ha identificado este fenómeno con claridad: la tendencia a la positividad ilusoria. Incluso en condiciones adversas, la mayoría de las personas subestima sus posibilidades de fracaso, muerte y dolor. Es lo que hace posible seguir viviendo, incluso cuando la realidad objetiva es desesperanzadora. Benatar aborda esto con precisión clínica. Las personas están biológicamente inclinadas a no percibir cuánto sufren o a reinterpretar ese sufrimiento como necesario, incluso bello. Por eso los supervivientes de tragedias suelen decir: fue un aprendizaje. O alguien que lo perdió todo todavía repite: Dios sabe lo que hace. Estas no son verdades, son mecanismos de protección psíquica para soportar lo insoportable. Un ejemplo directo y chocante: personas que viven en zonas de guerra siguen teniendo hijos. Personas en barrios marginales asolados por la miseria y la violencia siguen generando nuevas vidas. No es estupidez, es el instinto biológico sobreponiéndose a la razón. El resultado es que el sufrimiento de los hijos no anula este impulso, simplemente sigue replicándose generación tras generación sin interrupción. Esto es lo que Benatar llama la tragedia silenciosa de la existencia. Cada generación sufre, pero está condicionada a creer que vale la pena. Así que sin saberlo, condena a la siguiente. Esta cadena de autoengaño es profunda porque no se expresa solo en frases positivas. Moldea la cultura, las religiones, los sistemas económicos. Todo gira en torno a la idea de que vivir es posible, de que es un bien absoluto. No es casualidad. Un mundo donde las personas creen que no vale la pena vivir no es un mundo funcional. Por lo tanto, todo el sistema conspira para mantenerte optimista, incluso si la realidad lo desmiente cada día.
Pero esa es la fuerza del antinatalismo. Rompe este trance. No se guía por promesas de cielos ni por la idea de que todo sufrimiento tiene un porqué. Observa lo que es y saca conclusiones duras pero honestas. Si lo único que nos hace seguir generando vidas es una ilusión biológica, entonces estamos en un teatro evolutivo. Un teatro donde la entrada se paga con lágrimas y la única salida ética es no vender más boletos. El mayor acto de compasión puede ser el que nadie percibió, el futuro hijo que no tuviste, la vida que salvaste de existir. Cuando hablamos de bondad, pensamos en donar, en proteger, en cuidar, pero rara vez pensamos que el acto más ético puede ser el de no hacer, no dar a luz, no empujar a un ser más al mundo, no repetir el ciclo. En el universo de David Benatar, esa es la verdadera compasión. Traer a alguien al mundo es siempre un riesgo moral. No hacerlo es una garantía de no causar daño. La existencia es ruidosa. Gritamos al nacer, lloramos de dolor, suplicamos por alivio. La no existencia, en cambio, es silencio. Y en ese silencio no hay trauma ni pérdida. No hay soledad, solo ausencia. Y la ausencia de sufrimiento, como vimos, es un bien moral absoluto. Esta visión parece insoportable para muchos, porque desafía una de las creencias más consolidadas de nuestro tiempo, la idea de que la vida, cualquier vida, tiene un valor intrínseco. Pero esta es una creencia que exige un mantenimiento constante. Quiere frases hechas, historias de superación, religiosidad, fe secular en un propósito. Porque si la miramos sin velos, la vida común para la mayoría está hecha de frustraciones silenciosas, dolores evitables y finales sin gloria. ¿Cuántas vidas realmente valen la pena ser vividas? ¿Cuántas personas en su lecho de muerte dirán con sinceridad que lo repetirían todo? ¿Y cuántas, incluso en silencio, cargaron a lo largo de los años una sensación continua de desánimo? Benatar nos recuerda, la mayoría de la gente no es consciente de lo mala que es su propia vida, y quienes sí lo son, a menudo no tienen cómo salir. La no existencia es el único estado donde el sufrimiento ni siquiera puede comenzar. Por lo tanto, es el único donde estamos libres de la responsabilidad moral de haberle causado daño a otro. Piensa en la madre que perdió un hijo a los 7 años, atropellado, en el padre que ve a su hija sufrir de depresión profunda a los 12, en el anciano que pasó toda su vida trabajando por una dignidad que nunca llegó. Lo que queda después de todo esto no es desesperación, es lucidez. Y la lucidez a veces suena fría, pero entre un mundo hecho de esperanzas frágiles y dolores garantizados, y la nada sin dolor, sin carencia, sin daño, quizás el nada sea paradójicamente el mayor regalo que nunca fue entregado. A veces todo lo que alguien necesitaba era no haber empezado, no haber sido arrojado a un mundo que hiere, exige, decepciona y luego culpa a la víctima por no sonreír. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Quizás porque en el fondo tú también sientes el peso de todo esto. Quizás porque cargas preguntas que nadie responde y dolores que todos fingen que no existen. Este canal es un espacio raro, un lugar donde la verdad no está endulzada, donde la valentía no está en tener fe ciega, sino en enfrentar la realidad con los ojos limpios. Si esto ha resonado contigo, si esta conversación ha tenido sentido, ya nos estás ayudando solo por estar aquí. En serio, solo por ver, pensar y cuestionar, estás formando parte de algo más grande. Comparte el video con alguien que también necesite escucharlo, porque la peor soledad es creer que nadie piensa como tú, y tal vez al compartirlo,
seas el alivio que alguien tanto esperaba. Gracias por escuchar hasta el final.